Ese día, me desperté con el calor más insoportable que había estado azotando los últimos días. La temperatura había alcanzado más de 40 grados centígrados, al menos eso decían las noticias que mi mamá escuchaba en la radio. A lo lejos, podía escuchar esa música que tanto me gustaba, el camión de los helados. Corrí a pedirle dinero a mi mamá, pero me dijo que no tenía cambio. Decepcionado y enojado, regresé a mi habitación y de reojo alcancé a ver unas monedas en la mesita de noche de mi hermana. Con eso sería suficiente. Rápidamente fui hacia allí y me escabullí por detrás de mi madre para que no me viera. Salí a la calle, donde vi a mi hermana tirada en el sofá, sin percatarse de nada. Cuando me dirigía hacia el camión de los helados, alcancé a verlo. Corrí tras él gritando que parara, y parecía que me había escuchado, deteniéndose. Pero, para mi mala suerte, no había más niños. La puerta trasera se abrió y un hombre grande, lleno de sudor y sucio, salió por ella. Por unos segundos, todo en mí se afectó, pero no era el hombre de los helados que me imaginaba. Aún así, tenía muchas ganas de comer algo fresco y frío, así que me acerqué. Con una sonrisa que dejaba ver sus amarillentos dientes, me dijo que subiera para elegir el sabor de mi helado. Una vez dentro del camión, con un tirón brusco, me aventó al fondo de la cabina. Pero en lugar de encontrarme con una selección de helados deliciosos, descubrí que el interior del camión era oscuro y lúgubre. Un olor nauseabundo impregnaba el ambiente y en un extremo del camión pude ver algo terrible: prendas y tenis de otros niños. Intenté correr hacia la puerta, pero el hombre la cerró rápidamente. El camión comenzó a avanzar y yo sentía mucho miedo. Tomé fuerza desde un extremo de la cabina y corrí para estrellar mi cuerpo contra la puerta. Esta se abrió de golpe y salí disparado al pavimento. Adolorido, me levanté y corrí sin pensar. Giré mi cabeza para ver si el camión seguía allí, pero había desaparecido. Aún así, seguía escuchando esa aterradora melodía. Corrí sin parar hasta mi casa. Al entrar, mi madre me recibió con una sonrisa, y enojada me dijo que me había visto salir. Me mandó dinero con mi hermana para que comprara helado. Solté un grito de agonía. Desde ese día, no hemos parado de buscar a mi hermana, y por las tardes calurosas, seguimos escuchando la música del camión de los helados, pero jamás lo hemos vuelto a ver. Después de intensas investigaciones, finalmente lograron atrapar al hombre del camión de los helados. Yo junto a mi mamá estábamos mirando la televisión cuando vimos la terrible noticia. Lo que descubrieron dejó a todos horrorizados. Era un caníbal que había estado acechando la zona durante años, atrayendo a niños con el señuelo del helado para satisfacer sus horribles deseos. En el momento en que capturaron al hombre y se descubrió la verdad, caí en la terrible realidad de que mi hermana nunca volvería. Su destino había sido sellado por la brutalidad de aquel individuo, y a pesar de nuestros esfuerzos por encontrarla, nunca más volvimos a verla. El recuerdo de mi hermana perdida sigue atormentándome, y cada vez que escucho la música de un camión de helados, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome el oscuro secreto que se escondía tras esa dulce melodía. Cierro hilo. La siguiente historia me sucedió hace mucho tiempo, aproximadamente entre hace 10 o 12 años. Justo en esa ocasión era el 16 de septiembre, por lo tanto, ese día se estaba llevando a cabo la celebración de la independencia de México. Para celebrar ese día, nos reunimos mis amigos y yo en casa de uno de ellos. La casa de mi amigo queda, como mucho, a unos 18 minutos caminando desde donde yo vivo. Esa noche acordamos encontrarnos alrededor de las 9 de la noche, y estando en casa de mi amigo nos la pasamos increíble. Estuvimos tomando, comiendo y divirtiéndonos entre todos. Después de un buen rato, llegó el momento de irnos cada uno a su casa, así que todos tomaron rumbos diferentes. Como mencioné al inicio, yo estaba a escasos 18 minutos caminando de mi casa, así que después de despedirme de todos, emprendí el camino de regreso. En esas fechas por la noche y la madrugada es normal ver a gente celebrando en la calle, sin embargo, ese día cayó un aguacero, lo que hizo que la gente no saliera tanto como en años anteriores. En fin, cuando empecé a caminar, las calles estaban completamente solas y encharcadas. Seguía lloviznando y hacía un poco de viento. Cuando pasé por esas solitarias calles, eran entre las 3 y las 4 de la mañana. Mientras iba caminando, miraba a todos lados por precaución. Afortunadamente, todas las calles estaban bien iluminadas por el alumbrado público. Sin embargo, de pronto llegué a una calle que está al lado de un terreno baldío lleno de hierba seca. Mientras pasaba por ese lugar, a unos 15 o 20 metros delante de mí, vi claramente cómo alguien salió de entre la hierba seca de aquel terreno.
Lo extraño es que esa persona llevaba una especie de túnica negra que lo cubría completamente hasta la cabeza. Lo que me atemorizó es que esa persona se detuvo en medio de la calle y dirigió su mirada hacia donde yo estaba. Sentí que comenzó a observarme fijamente, aunque no lograba ver bien su rostro. Me dio miedo verlo ahí parado, como si estuviera esperando a que yo pasara. También me pareció sumamente extraño que esa persona, o lo que fuera, era muy alta. Yo mido 1,89 y calculé que aquel individuo, que estaba a unos cuantos metros de mí, medía unos 2,5 metros o incluso más. Realmente era alguien muy grande. No seguí avanzando una vez que noté aquella extraña presencia. Observé si hacía algún tipo de movimiento o algo por el estilo, pero no hizo absolutamente nada. Sin embargo, no quise esperar más tiempo, ya que lo primero que pensé es que tal vez quería hacerme daño, ya que a lo lejos me miraba con una gran sonrisa aterradora. Mientras me quedaba paralizado por el miedo, ese sujeto envuelto en la túnica negra se deslizó hacia la oscuridad de la noche, acompañado de una figura sombría que parecía seguirlo de cerca. Al principio, pensé que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero luego recordé haber visto ese rostro en las noticias. Era el caníbal que se había escapado de la cárcel. Con horror, observé cómo salía de aquel extraño lugar con una bolsa negra que goteaba algo rojo. El terror me invadió cuando me di cuenta de que llevaba consigo a una de sus víctimas en esa bolsa negra. Se alejó y se dirigió a un extraño camión de helados, en eso escuchaba gritos aterradores de ayuda. Sin pensarlo dos veces, corrí en dirección contraria, alejándome lo más rápido posible de ese siniestro individuo y de su espíritu maligno que lo acompañaba. Llegué a casa sin aliento y con el corazón latiendo desbocado. Llamé de inmediato a la policía para reportar lo que había visto, pero lo extraño es que nunca respondieron mis llamadas. Ya al día siguiente, decidí enfrentar mi miedo y regresar al lugar donde vi al sujeto extraño. Al acercarme, noté que la atmósfera estaba cargada de una energía pesada y ominosa. A medida que me adentraba en la calle, un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando llegué al terreno baldío, encontré rastros de sangre y huellas que conducían hacia la carretera. Siguiendo mi instinto, caminé en esa dirección y, para mi horror, descubrí el carrito de helados volcado a un lado de la carretera, con la puerta abierta y manchas de sangre por todas partes. Los gritos aterradores que había escuchado la noche anterior cobraron sentido de repente. Entonces comprendí que el sujeto extraño no solo era un criminal fugitivo, sino también un asesino despiadado que usaba su carro de helados para esconder sus macabras actividades. Sin dudarlo, alerté a las autoridades y juré nunca más volver a ese lugar. Hace poco tiempo, cuando tenía exactamente 10 años, vivía junto con mi madre y mi hermano menor en unos pequeños terrenos en las afueras de la ciudad. Como era uno de los primeros terrenos grandes en esa zona, todavía se podían ver muchos terrenos baldíos. O sea, terrenos donde no habían construido nada de casas. Por las noches, solía estar muy solo y oscuro, ya que para llegar más rápido se tenía que tomar la desviación de una carretera donde suelen pasar camiones de carga. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré a vivir allí, hasta que una vez algo muy aterrador me sucedió. Mi casa estaba al fondo, en la última calle de esos terrenos, que se le llaman fraccionamientos, y en la entrada estaba una pequeña tienda a la que solía ir regularmente a comprar. Recuerdo que una noche, alrededor de las 10:30, estaba muy aburrido, así que decidí salir de mi casa e ir a la tienda a comprar algunos dulces. Para llegar a ella, tenía que caminar por toda una calle y cuando llegué, noté que la tienda estaba cerrada. Como no quería regresar a mi casa, me senté un rato en la banqueta y comencé a observar los camiones que pasaban por la carretera, ya que desde allí se podían apreciar. Esa noche, la calle estaba extrañamente tranquila, lo cual me pareció algo raro, ya que regularmente por allí solían pasar muchos vecinos o de vez en cuando los niños salían a jugar. Pero esa noche no había nadie. Prácticamente estaba solo allí sentado. En ese momento, no sentí miedo ni nada por el estilo, hasta que de pronto noté que unas bolsas de basura que estaban cerca de un poste de luz, a mi lado izquierdo, comenzaron a moverse como si un aire muy fuerte las empujara. Era extraño, ya que en ese momento, según yo, no había nada de viento. Traté de no darle importancia y seguí haciendo lo mío, pero de pronto las bolsas volvieron a moverse de manera extraña. Volví a mirar hacia el poste y esas bolsas continuaron moviéndose hasta que, de repente, vi claramente cómo una sombra salió del poste. Me asusté mucho al darme cuenta de que esa sombra parecía ser una especie de monje, con una túnica negra que le cubría todo el rostro. Esa extraña sombra se quedó parada como si me estuviera observando.
En ese momento, me invadió un gran miedo, así que lo único que hice fue levantarme y caminar lo más rápido que pude hacia mi casa. En el trayecto, pasé justo por la casa de uno de mis vecinos, quien solía dejar su camioneta estacionada en la calle. Al pasar junto a esa camioneta, esta se movió de forma extraña, como si hubiera alguien adentro. No quise asustarme aún más, pero de reojo logré ver que dentro de la camioneta había una extraña figura con cabeza de borrego. No sé si fue el miedo que ya sentía, pero les juro que esa cosa era simplemente el cráneo del borrego con unos ojos completamente vacíos y oscuros. Ese extraño ser incluso hizo un bramido cuando me vio, y del miedo ni siquiera pude gritar. Simplemente salí corriendo de ese lugar hacia mi casa, pero por alguna razón, el camino se me hizo eterno, como si estuviera corriendo muy lento. Después de que llegué a casa, todavía temblando por lo que había visto, le conté a mi mamá todo lo sucedido afuera. Su rostro se transformó en uno de profundo temor mientras me escuchaba atentamente. Cuando terminé de relatarle mi encuentro con la sombra y la figura del borrego en la camioneta, su expresión se tornó aún más preocupada. Hijo, podría ser el caníbal que anda suelto por la ciudad. Mis ojos se abrieron de par en par al escuchar esas palabras. Esas extrañas bolsas que viste moverse, podrían haber sido sus víctimas, aún con vida, encerradas en esas bolsas. El caníbal había sido tema de conversación en la ciudad durante semanas, pero nunca pensé que podría estar tan cerca de nosotros. Hay rumores que el caníbal había hecho pactos demoníacos para obtener poder y que, por eso, la gente siempre lo veía con figuras demoníacas a su lado, quienes lo ayudaban a escapar de la justicia. Rápidamente, mi mamá me llevó a la habitación y me aseguró que estaría a salvo allí. Pero mi tranquilidad duró poco, ya que esa misma noche, mientras dormía, desperté dentro de un camión. El caníbal había logrado entrar a mi habitación y llevarme consigo. Desde entonces, no he dejado de buscar pistas sobre el paradero de mi hijo, pero hasta ahora no he encontrado nada. Es por eso que, al no tener más opciones, he decidido compartir nuestra historia con el mundo, con la esperanza de que alguien pueda ayudarnos a encontrar la verdad y, tal vez, a encontrar a mi hijo perdido. Cierro hilo, cierro hilo.